Hola, bienvenidos, buenas tardes. Una vez más, como cada viernes, transmitiendo desde la Ciudad de México un programa más para ampliar la logoterapia. Me presento, soy Angélica Vadillo, soy logoterapeuta especializada en intervención en crisis, que es lo que me encanta y me encanta compartir, estar en este momento con cada uno de ustedes. Ahora el tema que vamos a tratar es libérate de la culpa. Realmente la culpa es un tema muy extenso y muy padre porque podemos trabajar todas las emociones, todos los sentimientos, todos los enojos, cuando nos damos cuenta a lo largo de la vida que muchas veces por cuestiones de creencias nosotros nos sentimos mal. La culpa, muchas veces hay una culpa que es real, en la logoterapia la manejamos de esta manera. La culpa es neurótica. ¿Qué significa cuando la culpa es neurótica? Cuando yo dejé de hacer algo que yo no hice en un momento dado. Como por ejemplo, cuando se muere un familiar y yo no lo atendía, no lo veía, estaba enojado con él, entonces viene una culpa neurótica. También una culpa neurótica es, por ejemplo, si yo sé que alguien está mal emocionalmente y yo me dedico al desarrollo humano y yo me dedico a dar terapias y simplemente ignoro a esa persona, en un momento dado me llega una culpa neurótica pensando, hijo, ¿cómo no la ayudé? ¿Por qué no le hablé por teléfono? ¿Por qué no estuve atenta de la persona? ¿Por qué no estuve al pendiente? Entonces es una culpa neurótica. Cuando yo no hago algo que estuvo a mi alcance y realmente no la realicé. Una culpa neurótica también puede ser en mi país, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadana? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo doy ejemplo? ¿Cómo me responsabilizo de mí misma? ¿Y qué es lo que hago por vivir en un México mejor? Entonces ahí también viene una culpa neurótica. Una culpa neurótica también es cuando yo regañé muchísimo a mis hijos cuando eran pequeños, entonces todo el tiempo me estoy culpando, porque me cuestiono, ya cuando pasan los años me empiezo a cuestionar, ¿qué pasaba en mí que no los traté con amor, que no los traté con cariño, que constantemente los estaba regañando, que constantemente los estaba etiquetando, que no fui una buena madre? Entonces hay una culpa neurótica donde yo estoy pensando todo lo que yo me equivoqué, ¿no? Entonces hay una neurosis continua. Ahora, una crisis existencial, una culpa existencial es cuando dejo de hacer las cosas que sí debería de haber hecho. Y ahí me ayuda mucho a cuestionarme cómo soy como mamá, cómo soy como persona, cómo soy como maestra, cómo estoy actuando constantemente. Me está cuestionando mi existencia, todos los actos que yo tengo. Entonces, cuando yo llegue a sentir una culpa, realmente hay que investigar bien qué tipo de culpa es, si es una culpa neurótica, si es una culpa existencial o si es una culpa real. Por ejemplo, una culpa real puede ser cuando yo atropello a alguien, que realmente es una realidad, ya no la puedo quitar. O cuando yo voy manejando en mi auto y tengo un accidente automovilístico y resulta que choco, se mueren las personas que van conmigo. Entonces es una realidad, existe una culpa real. Y aquí lo más importante es cómo vamos a trabajar las culpas. Los invito a que me ayuden a compartir el programa y también quien quiera y guste, si quieren escribir ahí en sus mensajes, qué culpa quisieran trabajar. Ahora el programa lo vamos a hacer de esta manera para que ustedes puedan abrir un tema, que lo tengan ahí guardado y que le vamos a dar ahorita una solución. Bueno, entonces vamos a empezar porque desde la logoterapia existen las tres culpas: la culpa neurótica, la culpa existencial y la culpa real. Pero aquí hay una diferencia, es que yo tengo un área de libertad, yo fui libre de actuar en ese momento y en ese momento tomé una decisión equivocada. Hagan de cuenta que yo tomé un dinero que no era mío. Yo en ese momento tomé
una acción equivocada. Pero llega la culpa y yo me arrepiento. Desde la logoterapia le voy a encontrar sentido a esa culpa. La diferencia es que cuando yo le encuentro sentido, es que, ok, yo soy libre, pero cuando yo incluyo la responsabilidad, entonces en ese momento yo voy a reparar esa culpa. Entonces ahí cuando yo reparo es cuando llega un mérito a mi vida. Y cuando llega el mérito, ya le encontré un sentido, el para qué hice ese acto. Y al reparar, yo puedo devolver el dinero que tomé o yo puedo solucionar eso que a mí me está carcomiendo. Porque la culpa es un sentimiento que viene muchas veces también de todas las creencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Hay muchas creencias donde yo los quiero invitar a que nosotros revisemos cada creencia que tenemos. Desde mi historia, imagínense que yo nací en un hogar donde robaban. Desde mi historia, eso es lo que se acostumbra y eso es lo que se hace. O donde se pegaban, o donde se violentaban, o donde se maltrataban, o donde se hablaban en muy mal tono con groserías. Entonces, para mí es un sentimiento, o sea, es algo que yo viví así toda la vida. Resulta que me caso y con mi pareja no existe nada de agresión, no existe violencia, es un hombre muy tranquilo, muy relajado. Para él va a ser anormal que yo reaccione así. Entonces él constantemente me va a estar regañando, me va a estar, oye, ¿por qué actúas así? ¿Por qué gritas? Pues si aquí estoy a tu lado, no hay necesidad de que me grites. Y cuando me enojo, yo insulto, porque es lo que yo viví. Y es que no está bien ni mal lo que yo viví, pero simplemente así me educaron. Entonces cuando otra persona me empieza a reclamar, oye, es que ¿por qué estás haciendo esto? Esto no lo debes de hacer así, no te debes de comportar así. Entonces empieza a crecer en mí un sentimiento de que, híjole, estoy mal, algo estoy haciendo mal. Y ahí empieza a crecer ese sentimiento. Y cuando empieza a crecer ese sentimiento, ahí yo tengo la oportunidad de irme al arrepentimiento, donde yo me voy a arrepentir de lo que yo hice y voy a cuestionarme cómo voy a superar esta situación o cómo voy a reparar esta situación. O la otra parte es que yo me voy a la vergüenza, que me da mucha vergüenza, pero ya no soluciono las cosas. Entonces la idea es que yo me dé cuenta y empiece a analizar qué culpas tengo y revisar mis creencias, porque muchas veces las culpas son infundadas por algo que no hice, que dejé de hacer, que me vi involucrada muchas veces. Por ejemplo, cuando somos jóvenes nos atrevemos a hacer cosas que, por ejemplo, en pandillas o con amigas, si yo soy una persona tímida, no me gusta bailar, pero cuando estoy con mis amigas, entonces me atrevo a bailar todo lo que no bailé en público y no pasa nada porque me siento empoderada. O muchas veces, cuando somos jóvenes, hacemos actos vandálicos. O sea, realmente todos nos empoderamos y empezamos a gritar, a romper vidrios, a hacer cosas que nadie se esperaba de mi temperamento, de mi persona. Y ya cuando me veo en una situación así, dices, híjole, ¿qué pasó? Ahorita me acabo de acordar que en la secundaria me robé un examen de una maestra que era súper exigente, y entre todas, en una bolita, dice, vamos a robarnos el examen. Y la verdad es que sí sentí mucha culpa porque una compañera se puso todas las respuestas en su mano, entonces nos cacharon. Pero ahí viene el sentimiento de culpa. ¿Qué se hace en ese momento? Reparo yo la situación. Y ahí, desde mi creencia, yo nunca hubiera creído que hubiera hecho eso. Y desde mi creencia eso no estaba mal. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, es que la maestra es súper exigente, si no, no lo vamos a pasar de año. Y yo estaba becada, entonces yo decía, no, tengo que salvar mi beca. Porque para mí era más importante en ese momento el valor que yo tenía de salvar mi beca que de reprobar. Entonces eso fue lo que a mí me impulsó. Y fuimos muchas, pero de todas maneras ahora que me acuerdo, sí sentí en ese momento incomodidad, me sentí muy avergonzada con mi mamá porque la tuvieron que mandar llamar,
Entonces imagínense lo que era a los 13 años vivir una situación así. Y así podemos tener muchas culpas, pero lo más hermoso es cuando nosotros podemos reparar, cuando nosotros nos cuestionamos, ¿para qué tengo esta culpa? ¿De qué me va a servir en este momento? ¿O cómo voy a trascender esta culpa? ¿Cómo voy a reparar esta acción que yo tuve mal? Entonces, cuando yo voy un poquito, me empiezo a cuestionar. Luego también me voy a cuestionar de dónde nace esta culpa. Porque he estado repitiendo, también una culpa es cuando no haces lo que debes de hacer. La sociedad siempre te está exigiendo. A cierta edad debes de casarte, a cierta edad debes de tener hijos, a cierta edad debes de terminar tu carrera. Entonces uno siempre está compitiendo con el deber ser. Y también muchas veces de ahí viene la culpa. Entonces vamos a buscar de dónde nace mi culpa. Depende de la acción que yo haya tenido y depende mucho de donde yo lo sienta. Entonces vamos a revisar nuestras creencias, porque las creencias se van a ir reproduciendo y aparte crecen. Entonces, si yo tengo una creencia, por ejemplo, muchas mujeres, es que hay muchísimos tipos de culpa. Cuando yo atropellé, porque iba distraída. Un ejemplo de esos es cómo voy a sanar un dolor tan grande, un dolor que yo nunca me imaginé haber provocado en alguien. Entonces, ¿cómo voy a sanar esa situación? Voy a revisar en ese momento qué pasaba en mí para que yo hubiera estado distraída, o qué pasaba en mí que no pude frenar en un momento dado que un motociclista se me atravesó, o qué pasaba en mí que no estaba con mis 5 sentidos. Y ahí es cómo voy a ir yo revisando poco a poco todo lo que fue ese suceso para que yo llegara a esa acción. Entonces ahí es, ¿qué sentido le voy a encontrar en ese momento? ¿Qué sentido le voy a encontrar? Es saber gestionar y cambiar la actitud. Tal vez ya me di cuenta que cometí un error muy grande, que realmente me equivoqué y que cometí un daño muy grande. Esa es una realidad que no la voy a cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es la actitud que yo voy a tener ante la situación. Si yo ya no puedo reparar esa culpa con la persona a la cual yo agredí, a la cual yo ofendí, a la cual le hice daño, entonces, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a traspasar ese dolor que yo tengo y voy a redimir en otra persona un beneficio. ¿A qué me refiero? Si yo atropellé a una persona y causé un daño muy grande y ya pagué mi culpa, ya pagué análisis, ya pagué estudios, ya pagué todo, pero yo sigo sintiendo ese dolor, me sigo sintiendo muy mal y sigue existiendo en mi vida una tristeza, no puedo dormir, viene la angustia y me imagino a su familia, me pongo a ver cómo estarán y entonces, ¿cómo voy a cambiar de actitud? Yo puedo ir a un hospital. Lo mejor que podemos hacer cuando nosotros estamos en un dolor tan grande es compartir nuestra vida, compartir nuestra experiencia con otras personas, ayudarle a otras personas. Eso me hace darme cuenta que de esa manera puedo ir yo a un hospital, estar en urgencias y ver de qué manera puedo ayudar a otras personas. Así lo hicimos con una paciente que fue exactamente ese caso y no saben la tranquilidad, la paz, porque después de muchos años pudo dormir, porque no encontraba el sueño, todo el tiempo se culpaba, era un dolor intenso y cuando descubrió que el darse ella a otras personas le ayudó a dormir, le ayudó a no tener ansiedad, porque ya veía el agradecimiento de las personas, la cara de la gente que les se sorprendían mucho porque ella iba a ayudarles, a veces llevaba tortas, a veces llevaba sándwiches, a veces llevaba café, o simplemente llevaba a la persona fuera del hospital, la llevaba a un súper, al Seven, que está ahí afuera del Hospital General,
La llevaba al Seven y decía, ¿qué quiere comer? Les llevaba ropa. Entonces, en ese momento donde ella puede redimir su culpa, donde ella puede cambiar su actitud con ella, donde ella deja de juzgarse, donde ella deja de lastimarse, es algo que se dio y en un momento dado pudo reparar ese dolor tan grande que estaba viviendo por muchos años. Entonces, la idea es, ¿qué sentido tuvo esa situación? Donde ella trabajó muchísimo la humildad, donde ella aprendió a estar atenta de todo lo que hacía. Y realmente en ella pasó un evento colateral, que un chavo de una bicicleta se le atraviesa y ella frena, pero no frena totalmente. El chavo se le aventó. Sí pudieron comprobar que el chavo se aventó y todo eso, pagó su pena, su fianza y todo eso, pero ella emocionalmente se sentía mal. No fue algo que ella provocó. Realmente sí se da cuenta que pues fue algo inesperado, pero aún así ella se sentía muy mal. Y es de qué manera le encontramos sentido, de esta forma de que ella aprendió a darse en tiempo, a darse en cariño, a darse a personas que ni siquiera conocía. Y eso fue lo más bonito, porque cuando uno está ayudando a la gente que conoce, pues a veces lo haces porque estás esperando reconocimiento, estás esperando agradecimiento, estás esperando algo, pero trasciendes más cuando lo haces con alguien que no conoces, y de esa manera vas sanando tu culpa. Cuando tú aprendes a gestionar y a cambiar de actitud, el para qué tengo esta culpa también. Muchas veces el qué está pasando en mí, para qué tengo esta culpa y no me deja avanzar, porque muchas veces no trabajamos las culpas. Y la invitación es que si cada uno de ustedes, alguno de ustedes quiere trabajar alguna culpa, me lo escriban para que yo los oriente y los guíe para poder sanar, al menos liberarse de ese dolor que a veces es por años, que a veces no nos damos cuenta que es tan grande y que nos estorba, porque muchas veces el tener la culpa nos hace no avanzar, nos hace sabotearnos, nos hace no disfrutar, nos hace ser infelices, no podemos ver la parte buena, vemos todo lo negativo y nuestro estado de ánimo constantemente es nefasto. Entonces, es encontrar la causa. Muchas veces la culpa, la que tenemos, culpamos a otro, con tal de no asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en un divorcio, todo el tiempo estamos hablando, es que él no hizo, es que él no fue, es que él no llegaba, es que él no pagaba, es que él era un irresponsable. No, o sea, echamos como que la culpa al otro. Aquí la idea es que no, vamos a buscar una causa que tenga que ver conmigo, porque muchas veces es proyección lo que yo hago. Tengo una proyección de la situación, veo en el otro lo que no veo en mí. Yo veo que el otro no es responsable. ¿Y dónde están mis límites? Ahí estoy viendo al otro, entonces no tengo la capacidad de darme cuenta que yo estoy participando para que el otro no sea responsable. No me doy cuenta que yo me proyecto en el otro, que es más fácil culpar al otro que verme a mí. Y no me doy cuenta que cómo esa proyección luego se convierte en sombra. Y la idea es, ¿cómo me voy a liberar de esta culpa? ¿Cómo le voy a hacer para poderme liberar? Ya no culpar al otro, ya no victimizarme. Y es decidir, yo sufro por lo que hice, pero ya no voy a sufrir por lo que otro hizo. Realmente yo me voy a responsabilizar por mi acción. Y también darme cuenta que muchas veces no somos magas, no somos sabios, y hay situaciones que nos pasan que dejamos de hacer. Por ejemplo, hay una culpa de omisión. No hice, me siento culpable por lo que no hice. Pero realmente cuando nosotros nos cuestionamos, ¿por qué no di amor? ¿Por qué no di ternura? ¿Por qué no di escucha? ¿Por qué no di un abrazo? Y cuando nosotros descubrimos que no me enseñaron a amar,
que no me dieron abrazos, que no me dieron tiempo, que no me sabían escuchar. En ese momento yo llego a una comprensión y puedo revisar todo lo que estoy sintiendo en este momento. Cuando yo me atrevo a revisar todo lo que estoy sintiendo, me doy cuenta que me proyecto en otra persona, que todo mi dolor lo veo en los demás, me siento agredida por todos los demás y es desde el dolor que yo estoy viviendo, porque no me he atrevido a trabajar mis culpas, no he sanado esa parte, no he comprendido realmente qué pasaba en mí para que yo dejara de hacer ciertas cosas. La idea es que yo haga un resumen, que yo haga una lista de todas las culpas que yo sienta que tenga en este momento. Cuando yo me doy cuenta que me estoy proyectando en el otro, que yo estoy constantemente culpando al otro, que estoy culpando a la persona, a la que le hice daño. No, es que tú, porque tú me hiciste, por ejemplo, que yo engañe a alguien, que le mienta a alguien. Digo, no, pues es que muchas veces era que mentimos a los papás, por ejemplo, porque no nos dejaban salir, no nos permitían ir a algún lado, porque para ellos todo era pecado, todo estaba mal, o eran miedosos y no me dejaban salir. Entonces, ¿qué pasa cuando eres jovencita? Bueno, pues yo veo cómo me las ingenio para poder salir. Entonces, ¿qué hago? Pues miento. Y ya después me arrepiento de mentir porque se dan cuenta, me pasa algo, no llego, porque el coche se descompuso donde estaba. Entonces una cosa me va llevando a otra. Pero para mí es más fácil decir, no, es que no te avisé porque tú te enojabas. No te avisaba porque tú eras así, asado. Entonces, eso me hace a mí vivir en un conflicto más grande. Entonces, es cómo voy a ir sin culpar al otro y también me voy a dar cuenta, esta culpa de qué me sirve. Esto que estoy sintiendo, que es una realidad, ¿de qué me sirve? Porque muchas veces perdonamos pero no olvidamos. Nosotros mismos podemos perdonarnos de acciones que hemos hecho, pero nos seguimos lacerando y lacerando y lacerando porque no olvidamos esa mala acción que tuvimos. La idea es perdonarnos, realmente es comprender mi acción y olvidar, porque la culpa me hace tropezarme, sentirme cada vez peor. La culpa me lleva también a atacar. Cuando no me responsabilizo de mi culpa, me está llevando a atacar, me lleva a manipular y luego muchas veces nosotros nuestra forma de actuar lo vamos dejando ahí como que nadie se dé cuenta, dejamos de ser nosotros auténticos porque es tanta la culpa que ya no puedo avanzar y me genera que yo tenga un nivel mental o emocional muy fracturado, me genera que tenga malas relaciones, me genera que tenga sentimientos de deuda. Y cuando yo siento que tengo un sentimiento de deuda, no avanzo, porque nada va a ser suficiente. Luego también me convierto en un juez conmigo. Me empiezo a juzgar muchísimo porque la culpa es tan grande que me empiezo a etiquetar, a regañar, a enjuiciar, a encasillar. Entonces, imagínense cómo nos vamos destruyendo. Cuando nos sentimos culpables, nos vamos castigando y poco a poco nos vamos lacerando, nos destruimos y me desgarro por dentro. Porque no cuido mi alimentación, no cuido mi forma de que no puedo dormir, pues el cuerpo me está hablando de algo. No me da hambre, el cuerpo me está hablando de algo. Y ahí es momento de decir, ¿por qué me estoy desgarrando? ¿Por qué esa necesidad de destruirme? ¿Por qué esa necesidad de no cuidarme? ¿Por qué? Porque también el ego utiliza esta forma a la culpa. El ego utiliza a la culpa para recordar todo mi pasado. Entonces, si yo no como, si yo no duermo, si yo realmente no estoy en un momento de paz interior, es que hay algo dentro de mí. Y es de qué manera yo voy a sanar esa culpa. De qué manera yo voy a tratar
de sanar, reparar, cambiar de actitud y dignificar a la persona o dignificarme a mí en el momento que yo reparo. Entonces, les agradezco mucho que me ayuden a compartir el programa y también les agradecería si alguno de ustedes quiere compartir alguna culpa que tengan en este momento para sanarla, para comprender, porque realmente la culpa es de qué manera voy a comprender mi situación. Yo antes tenía muy remarcado que trabajaba muchísimo y que casi no estaba en mi casa, pero ahora después dije, bueno, gracias a que trabajaba muchísimo, mi esposo y yo, hicimos otras cosas, generamos colegiaturas, generamos muebles, generamos coches, generamos otras cosas. Y nos dimos cuenta que sí era necesario que los dos trabajáramos, que era necesario que los dos participáramos económicamente para tener un nivel de vida diferente, para que mis hijos pudieran ir en otro tipo de escuelas o para poderles dar cursos de inglés o de cosas diferentes. Y antes me sentía yo muy culpable porque decía, híjole, qué mala onda, no estaba con ellos, no los disfruté. Y cuando yo me doy cuenta que lo hice por algo que en ese momento fue la mejor decisión que yo pude haber tenido. Entonces yo llegué a la comprensión, me comprendí, también llegué a la compasión. Al llegar a la compasión, en ese momento yo empiezo a amarme a mí, empiezo a dignificarme a mí y empiezo a reconocer todo lo bueno que tengo de mí. Entonces cuando yo empiezo a sanar mi percepción, sano las circunstancias. En ese momento las circunstancias me doy cuenta de que ganábamos poco, que decíamos cuántos años vamos a seguir pagando renta, necesitamos ya no pagar renta, necesitamos ya no cambiarnos tanto de casa, porque cada vez el número de hijos nos demandaba tener un espacio más grande. Entonces cuando yo veo qué circunstancias yo tenía para haber tomado la decisión de trabajar tanto, y en ese momento puedo reconocer a Angélica, puedo comprender a Angélica, puedo llegar a la compasión, amarla y respetarla así como está. Y entonces en ese momento cambio el chip. ¿De qué manera yo cambio el chip? Pues gracias a que trabajé, ellos pudieron tener los viajes que tuvieron, la ropa que tuvieron, los tenis que tuvieron, lo que tuvieron, los juguetes que tuvieron o los accesorios que tuvieron. Gracias a eso, entonces yo ya cambio el chip, gracias a que yo estuve aprendiendo a trabajar, a generar más dinero, a estar ocupada, generando. Entonces en ese momento yo puedo cambiar el chip, decir, gracias a eso, mis hijos tuvieron otro tipo de vida. O gracias a eso, ahora la casa que tenemos es más grande. O gracias a eso, el lugar donde vivimos es mejor. O sea, ver todas las ventajas que hemos podido tener hasta este momento y no quedarme en la parte negativa. Entonces es aquí, ¿de qué manera yo ya empiezo a cambiar este chip? Me doy cuenta de las experiencias y de todo lo que yo aprendí y eso me lleva a una liberación. Y en ese momento donde yo me libero, decido soltar la situación. Cuando yo decido soltar la situación, ahí es cuando yo empiezo a vibrar diferente. Entonces, si alguno de ustedes, ¿qué detonantes podemos tener de la culpa? Estar de mal humor, no progresar, estar enojados, no cuidar mi alimentación, me duermo muy mal, siento ansiedad, siento agobio, siento tristeza. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para reparar esta culpa? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en un cuaderno a escribir, sentarnos y escribir realmente qué es lo que a mí me hace sentir culpable. Cuando yo empiece a escribir, pueden ser 5 culpas, pueden ser 10, pueden ser 20, entre más sean es mejor, porque en ese momento vamos a analizar nuestras creencias, vamos a analizar nuestra vida, vamos a analizar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. ¿Qué me llevó en ese momento a actuar de esa manera?
Entonces, cuando yo empiezo a escribir todo lo que yo me siento culpable, después voy a empezar a analizar de qué manera yo voy a reparar cada una de mis culpas. Si ya no está la persona a la cual yo le pude haber dado lo que yo quería en ese momento, voy a ver a qué otra persona se lo puedo dar. Eso lo manejábamos mucho en el asilo de ancianos. Hubo un tiempo que me iba a los asilos de ancianos una vez al mes y llevábamos pasteles, y no saben qué bonito era poder convivir con gente que no conoces y que ellos te empiezan a conocer y te esperan. Jugábamos dominó y hacíamos muchas cosas. Era una acción bien bonita y lo hacía con las alumnas que ya no tenían papás. Entonces, que realmente en ellas había un sentimiento de desamparo, había este sentimiento de culpa porque no le pudieron dar a sus papás en ese momento que ellas pudieron tiempo. Y cuando nosotros íbamos al asilo era algo bien bonito porque de alguna manera sanas tú y ayudas a otra persona a que tenga un momento feliz. Entonces ahí es como voy analizando cómo voy a sanar cada culpa que yo tengo. Bueno, en este momento no sé si alguien quiera compartir algo, una situación que haya vivido. Mientras les saludos a Jimena, a Alma Rosa, a Griselda, a Blanca, Enriqueta Pérez, Eli Pérez, Guillermo Morales, Mari Carmen Espinosa, Francisco Vega, Ari Maldonado, Eli Nais, Leto Ramírez, Jan Ledesma, Marcela Huerta, a Olga Méndez, Norma Mendoza, a Tete Cervantes, Cris Vadillo, Sandra Vadillo, Rosa Naya, a Beto Vadillo, a Mireya, les mando muchos saludos y entonces vamos a ir a la relajación. En este momento les quiero compartir el Forgay, que es una de las esencias que tiene muchas esencias. Es una combinación que me ayuda muchísimo para el balance emocional. Me ayuda para tener confianza, para la tensión nerviosa, para el estrés, para los duelos atorados, para la negatividad y para la ira. Los invito a que se sienten, que cierren sus ojos y que se den en este momento este tiempo para ustedes. Cierren sus ojos, inhalen y exhalen. Realmente huele riquísimo. El Forgay se llama. Inhalo. Exhalo, cierro mis ojos, relajo mis ojos, relajo mi frente, relajo mi boca, relajo mis cachetes, relajo mis brazos, relajo mi sistema digestivo, relajo mis manos, mis dedos, mi cuello, mi cabeza, relajo mis piernas. Relajo mis glúteos, relajo mi vagina, inhalo y exhalo. Y en este momento voy a recordar alguna culpa que yo sienta. Voy a recordar las consecuencias que he tenido por sentir y vivir esa culpa. Si he sido distraído, si he estado amargado. Acuérdense de todas las culpas que sienten hasta este momento. Y ahora me voy a preguntar, ¿para qué está esta culpa todavía en mi vida? ¿Qué beneficios tengo de tener esta culpa? ¿O qué me hace quererla tener? Voy a comprender mi situación, en qué etapa estaba, qué recursos tenía, cómo era mi situación económica, cómo era mi situación emocional, el por qué yo en ese momento respondí de esa manera.
y le voy a encontrar un para qué me pasó esto. ¿Para qué pasó esta situación? Para trabajar la humildad, para trabajar la paciencia, para trabajar la soberbia, para trabajar el amor, para trabajar la confianza, para trabajar la honestidad, para trabajar la responsabilidad, para trabajar la vulnerabilidad, para trabajar la vergüenza. ¿Para qué me pasó? Voy a tener una ganancia secundaria de haber vivido esa situación, porque le voy a cambiar el chip. Voy a comprender y voy a compadecerme a mí, porque en ese momento fue lo mejor que pude haber hecho yo. Y voy a revisar todas mis creencias. Y me voy a dar cuenta que desde mi historia de vida, desde mi enojo, desde mi vulnerabilidad, desde mi sentimiento de tristeza, yo actué como tenía que actuar. Y reviso esas creencias y voy a decidir cuáles me sirven y cuáles ya no. En este momento me abrazo y me digo, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí y por hacerme crecer. Gracias porque me doy cuenta que nunca fue a propósito y ahora ya comprendí el por qué actué de esta manera. Y me quedo con este abrazo. Me quedo con este abrazo y me doy cuenta lo grandioso que es sentir culpa. Inhalo, exhalo. Si alguno de ustedes tiene aceite de rolón, la idea es que se lo pongan en el timo porque eso nos ayuda a tener paz en la palma de las manos y en la planta de los pies. Y cuando terminen, se dan una caricia en el coxis y no saben lo bien que se van a sentir. Entonces me doy cuenta que la culpa nos ayuda para crecer. Me doy cuenta que la culpa me ayuda para ser mejor persona. Y me doy cuenta que ahora voy a revisar mis creencias. Si se dan cuenta, todos estos temas que he estado dando es precisamente para que nosotros revisemos nuestras creencias, que entremos a fondo con nosotros. Cuando hablé de la vergüenza es para ya no juzgarme. Exactamente, para ya no juzgarme, atreverme a contactar con mi emoción. Ese es un regalo que yo puedo estar constantemente contactando con mi emoción. Cuando yo me permito ser vulnerable, voy a aprender a contactar con lo que estoy sintiendo. Cuando yo hablo de la vergüenza voy a aprender a no juzgarme y aceptarme tal como soy. Y me voy a decir constantemente, vale la pena que yo sea así. Así como soy, soy perfecta. Y ahora que estoy hablando de la culpa, es para que nosotros revisemos nuestras creencias. La idea es que nosotros formemos nuestra propia psique. Mi mamá me decía que lo mejor era tener 6 hijos, pero yo decidí tener nada más 4. O mi mamá me decía que lo mejor era estar casada, pero yo decidí estar en unión libre. Mi mamá me decía, es cómo voy a hacer mis propias creencias. ¿Cómo voy a analizar todas mis creencias? Esa es la idea, que no me voy a enjuiciar, voy a contactar con mis emociones y en este momento, ahora como adulta, como persona adulto, voy a contactar
y a decir qué sí quiero hacer y qué dejo de hacer. Desde mi mirada, desde mi temperamento, desde mi experiencia de vida. Esta es la idea, el por qué traté todos estos temas. Para no juzgarme, para no etiquetarme, para contactar con mi emoción y para revisar nuestras creencias ahora como adultos, cómo queremos actuar. Es nuestro momento de ahorita tomar lo mejor de nosotros, abrazarnos, aceptarnos, comprendernos, compadecernos y entender el por qué hice las cosas como las hice. Jamás fue con la intención de hacerle daño a nadie. Jamás fue con la intención de dañar a nadie. Jamás fue, ¿por qué? Porque era desde nuestro dolor. ¿Yo qué hacía? Compartía mi dolor. Desde mi envidia, compartía mi envidia. Desde mi fractura emocional, compartía mi fractura emocional. Desde mi juicio, compartía mi juicio. Entonces, en el momento que yo decido contactar conmigo, introyectar conmigo y dar para adelante, hacerme responsable de lo que siento, de lo que pienso y de lo que actúo, es una sanación. Es una sanación que la voy a hacer diariamente. Cuando yo haga mi lista de por qué me siento culpable, voy a descubrir cuáles eran mis creencias, voy a comprenderme y sobre todo voy a respetar eso que siento, sin el juicio y trascendiendo lo que estoy sintiendo en este momento. Y ahora les quiero compartir el libro de esta semana para este tema, es La culpa, de Raquel Levistein, editorial Panorama. Ese libro está muy padre, vienen técnicas, vienen de qué manera manejar la culpa, viene un tema más amplio. Yo nada más se los hago un resumen para que ustedes lo puedan vivir, lo puedan transmitir y sobre todo lo puedan introyectar en ustedes. Y el próximo tema de la semana que entra va a ser trabajando con el eneagrama. El eneagrama de verdad es un tipo, ahorita son 9 eneatipos donde nos van a enseñar toda nuestra personalidad y nos ayuda a descubrir cómo somos y a sacar los mejores recursos de nosotros. Bueno, le mando muchos saludos a María García, a Mirna Maldonado, a Nelly Rioja y a Mireya. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y les agradezco a todos y a cada uno el haber estado conmigo. Que tengan excelente semana y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Hasta luego.